haciendo mi tiempo en mi cáncer de pulmón, pero una parte de mi tiempo pues me dedico al cáncer hereditario en todos sus términos o en todas sus patologías, principalmente con gran diferencia a cáncer de mama y cáncer de colon hereditario. Bueno, ya estuve alguna vez contándoos algo parecido, pero es verdad que, aunque parezca un dicho muy redicho, pero la ciencia cambia y la ciencia avanza y tenemos cosas nuevas y a veces pues es una manera de informar a nuestros pacientes o a la población de estos cambios, ¿no? Estas charlas que por supuesto son, yo creo que importantísimas, ¿no? La formación continuada de todos. Bueno, sin más dilación vamos a pasar, si me deja el ordenador. Sí, a hablaros de esto. La unidad de asesoramiento genético en cáncer, cómo funciona un poco, eso es el principal motivo de la charla, pero antes vamos a hablar de algunos puntos que han cambiado y que tenemos que ir modificando un poco los chips, ¿no? Los chips de todos los que participamos en este proceso de diagnóstico previo, el screening poblacional, el screening adaptado, el cáncer en sí, el tratamiento, el seguimiento, las familias, el entorno. ¿Qué está cambiando en los modelos de cribado de cáncer de mama? Es muy importante que sepamos que ya todas las sociedades europeas... Perdona un segundo, José Antonio, yo no estoy viendo la presentación, no sé si has comenzado a presentar. Sí. Veo la presentación, pero no se ve transición, no sé si lo tiene en modo presentación. No me veis, no porque vemos la imagen fija, yo veo la imagen fija, no sé si el resto también. Yo también. Estoy cambiando y no ha salido, ¿no? No está cambiando. No. Qué raro. Vemos la primera. La primera, sí, ¿verdad? Voy a salir un momento. Sí. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? No, ahora está cargando, espera. ¿Cambia? No, ahora mismo se ha quedado ahí en negro la pantalla. Yo sí lo estoy viendo bien y cambiando. ¿Sí? Yo no. No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Está la pantalla en negro. Alejar esta, me dice, su función de convertir la pantalla está en pausa. Un momento, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Vale, sí, y vuelve a compartir otra vez, a ver. Porque si no, compartir pantalla. Presentación de PowerPoint, compartir. ¿La veis? Sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, ahora sí, José. Sí, voy a intentar si va para atrás y para adelante, porque si no... Sí, vale. Avanza. Bueno, os decía que el primer tema del que vamos a hablar es cómo se han ido modificando los modelos de cribado del cáncer de mama, ¿no? Vamos a ponernos en la parte de prevención primaria, pura y dura. Y como sabéis, desde hace muchos años, decidme si se para, porque yo esto me mosquea mucho así. Desde hace muchos años hay un consenso universal, por lo menos en los países desarrollados, obviamente esto cambia en los países en desarrollo, donde no hay duda de que es una prioridad primera de los gobiernos o de las políticas sanitarias realizar una mamografía bienal cada 2 años en mujeres entre 50 y 69 años. Y las distintas sociedades de los diferentes países piensan que se podría recomendar y ampliar este cribado, bajar un poco la edad a partir de los 40-45 o subirla hasta los 73-75 años. Pero por lo menos, si hay que poner toda la carne en el asador, hagámoslo bien, la población que más se va a beneficiar, que es de estos de 50-69 años. La mamografía no es una prueba perfecta y es importante conocer sus limitaciones, que son bastantes. De hecho, parece que disminuye la mortalidad de mujeres por cáncer de mama, pero algún dato contradictorio, y hasta hace poco hubo un metaanálisis dudoso. El resultado al final es que sí es buena, si no, no estaríamos haciéndolo, pero tendemos, o la población tiende a sobreestimar la utilidad de la mamografía. Tener en cuenta que más o menos, si tomamos en cuenta la gente entre 50 y 69 años, necesitamos, hace 10 años de cribado a 1000 mujeres, está cribando a 1000 mujeres durante 10 años para evitar 4 muertes, lo cual es suficiente. Estos son todos términos de cuánto y cómo a nivel poblacional, ¿no? Son políticas sanitarias poblacionales. Sin embargo, cuando bajamos la edad de los 49 a 59 años, ya necesitamos 1000 mujeres durante 10 años cribarla para evitar una muerte por cáncer de mama.
Los expertos recomiendan una mamografía bianual entre los 50 y los 74 años. Pero hay que individualizar mucho esto porque los riesgos pueden modificarse bastante. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Los riesgos principalmente son los falsos positivos. Muchas de vosotras, lamentablemente, habréis sufrido eso de se detecta algo en la mama y se repite o le hace una biopsia y luego la biopsia es negativa o estás durante unos meses pendiente y con un miedo atroz y una ansiedad atroz que es uno de los riesgos mayores es pues lesiones sospechosas que luego resultan no ser nada, ¿no? Y eso es algo que hay que mejorar las técnicas para disminuir, obviamente, esos riesgos. Y el otro riesgo es el sobrediagnóstico. Se sabe que hay tumores en personas mayores, en mujeres mayores, que son tan lentos o tan leves que podrían haber convivido perfectamente con el tumor toda la vida sin necesidad de ser diagnosticado. Un tumor luminal pequeñito que puede vivir 20 o 30 años en una mujer y si detectar una mujer de 78 años no va a modificar la vida y sí que vamos a sobretratarla. Cirugías, quimios, hormonas, visitas a los hospitales, ¿no? Lo importante y lo que está cambiando, por ejemplo, esta es una charla que vi el otro día del Grupo Español de Investigación Cáncer de Mama, KEICAM, que los objetivos principales en los últimos años es tratar de evitar esos efectos adversos, los falsos positivos y el sobrediagnóstico, y aumentar la eficacia de los cribados en los grupos donde la enfermedad sea más prevalente. Tenemos que incidir más en aquellos grupos donde mayor probabilidad de desarrollar el cáncer de mama hay, ¿no? Quizá ampliando el periodo de cribado en mujeres con un riesgo elevado. Si tú tienes un riesgo muy elevado por mutaciones genéticas, pues a lo mejor no hay que empezar a los 40, hay que empezar a los 30 o a los 25 el cribado, ¿no? Habrá que introducir pruebas adicionales en función del riesgo. Se sabe que en chicas jóvenes la mamografía no es muy eficiente porque tienen las mamas muy densas y es necesario hacer ecografía también junto con la mamografía para poder diagnosticar si una cosa es sólida o quística, etc. Y a lo mejor en mujeres con riesgo bajo se puede reducir la frecuencia del cribado y no es necesario hacerla cada 2 años. Se puede hacer cada 3 años, incluso empezar más tarde, ¿no? Estas son cosas que los objetivos principales de esto. En lo que estamos últimamente en oncología desarrollando es lo que se llama la medicina personalizada. Dejar de tratar a todo el mundo igual y hacerlo en base a una serie de criterios genéticos o moleculares o lo que sea. Los protocolos de las sociedades recomiendan poder distinguir quiénes son las mujeres sanas de muy alto riesgo. Aquellas mujeres que van a tener un riesgo a lo largo de su vida mayor de un 20% de desarrollar un cáncer de colon, de mama. Y en esas son las que te habrá que incidir más y hacer más pruebas. Y a lo mejor las que tienen un riesgo de un 3% hay que disminuir la intensidad. Se trata de evitar el todos mundo igual o el café para todos y preseleccionar por grupos poblacionales. Igual que hay medicina personalizada, también hay diagnóstico personalizado. Dejar de hacer cribado poblacional, se va a dejar de hacer cribado poblacional en los próximos años, se va a modificar. Es decir, vamos a tener que determinar el riesgo y a los grupos de mujeres sanas, a 100 mujeres sanas murcianas, las vamos a subclasificar, ahora veremos cómo, y en función del riesgo, pues algunas tendrán un riesgo muy bajo y basta con hacer una mamografía cada 2 años a partir de los 50, otras tendrán un riesgo intermedio que necesitarán, o son jóvenes que necesitarán una eco, otras a lo mejor cada año es necesario solo una mamo cada año, pero en las de muy alto riesgo a lo mejor hay que hacer mamografía y resonancia cada 6 meses e incluso desde los 25 o 30 años. Es decir, se acaba el para todos igual o el café para todos o vamos a tratar a todo el mundo igual porque cada una y cada uno somos absolutamente diferentes y tenemos que ajustarnos a esas diferencias. Nosotros, los médicos y oncólogos y los cirujanos de mama, tenemos modelos en la red, en diferentes aplicaciones para estimar el riesgo. Y en base a todos ellos, pues decidir, siempre lo más difícil, ¿no? Hacia atrás es muy fácil, pero ir pronosticar. No tenemos la varita mágica, pero a veces la bolita para mirar cuál es el riesgo de una paciente que nos consulta exactamente tener un cáncer de mama. Casi todos estos modelos incluyen la edad, pues lógicamente a mayor edad, mayor riesgo de tener cáncer de mama, porque tienes más tus células se generan porque tienes más años de vida y por tanto es más probabilidad, etc. Y además otras variables. Las variables, casi todos los modelos de estimar el riesgo incluyen los antecedentes familiares. Y es aquí donde nos vamos a meter. La obesidad, la edad del primer parto, la edad de la primera regla, la edad de la última regla, es decir, los años de hormonosensibilidad de tu cuerpo. Nosotros vamos a fijar en qué tenemos o qué hacemos nosotros en la consulta de alto riesgo o en la consulta de cáncer hereditario para intentar subclasificar o reconocer aquellas familias con un riesgo muy, muy alto de tener un cáncer de mama. Entonces,
es una introducción un poco larga, pero aquí la última vez que os hablé me empezaba con esta diapo, que era la unidad de consejo genético en cáncer. Sabemos que más o menos un 5 a un 10% de todos los cánceres de mama tienen una base hereditaria. Están debidos a determinadas mutaciones que se heredan de padres a hijos. Y el tener esta mutación aumenta de forma exponencial el riesgo de padecer estos tumores. Eso hace que hace ya muchos años dentro de la oncología naciese una subespecialidad o algunos nos dedicásemos a intentar pues, estudiar o trabajar acerca o identificar qué familias tenían estas alteraciones genéticas y eran familias con cáncer hereditario. Esto da muchos beneficios en términos de prevención a estas familias, ¿no? Puesto que la demanda creciente por parte de la población era creciente y los recursos limitados, pues en los consejeros de las diferentes comunidades o los gerentes de los hospitales decidieron crear las unidades de cáncer hereditario. Nosotros en la unidad no hacemos completamente diferente a otros actos médicos porque la persona que tenemos delante o el sujeto a tratar o el sujeto a atender no es una mujer, no es un hombre, es una familia. Aunque veamos inicialmente a una, a mí me importa la historia, no es la historia blanca de una familia, es la historia de los Pérez, de los Ramírez o de los González. Entonces es un proceso que a veces dura muchos y muchos años, donde nuestro objetivo es mejorar o ayudar a la familia, no a una persona en concreta. Y eso cambia porque la información que le doy a una persona cambia a nivel ético y cambia a nivel legal. La información que le doy a una persona, que usted tiene una mutación en X, en tal gen, no es para ella. Puede implicar a 30 o 40 sobrinos, nietos y tíos. Esa información es muy importante porque hay gente que se llevaban con su familia, hay gente que se lleva muy bien. Hay gente que quiere ayudar y gente que no. Pero hay gente que dice, ¿para qué le dice usted a mi tía que tiene un riesgo elevado si yo no le he dado permiso? Todo eso tiene muchas connotaciones, ¿no? Aquí en la unidad de consejo genético vamos a ver cuál es la probabilidad real de presentar una enfermedad de estas. ¿Qué implicaciones médicas tiene? ¿Qué implicaciones psicológicas tiene? Lo que decía Katia antes. Cuando estáis en la consulta, todas y todos, uno de los temas que tenéis en la cabeza en estas consultas metido ahí, y es lógico y normal, es ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué probabilidad tengo yo de transmitir? ¿Es que mi hija va a pasar por el mismo proceso que he pasado yo? Es un tema de casi... Parece que cuando estáis en las consultas de mis compañeros que llevan mama, estáis obviamente pensando en vuestra enfermedad, en la enfermedad cómo va, la recaída, el tratamiento, la primera línea, la segunda, la adyuvancia, la radioterapia, pero cuando venís aquí, lógico y normal, porque es una consulta de vuestras familias, de vuestras hijas, de vuestras hermanas y de vuestras madres. Ahí dejáis, como cualquier ser humano, dejáis de lado esas preocupaciones íntimas vuestras y las pasáis o las centráis obviamente en los que vienen detrás, lo cual es absolutamente lógico y natural. Aquí no siempre, a veces, mucha gente viene reclamando un estudio genético y hay una serie de criterios para valorar si es necesario o no. Por eso, ahora veremos cómo ahora mismo ya, con lo que tenemos ahora, tú puedes mandar una muestra de saliva a Estados Unidos y por $300 o 500 te devuelven un informe. Pues eso, tú quieres decir, eso tiene unas connotaciones también que a veces no es necesario hacer y habrá un médico responsable que te dirá, ¿es necesario o no? ¿Tiene utilidad o no? ¿Te va a servir para algo o no te va a servir para nada? ¿No? Y obviamente cuando detectamos una familia, pues lo importante, esto es una consulta de prevención primaria y secundaria, de intentar lo que ha pasado. Como ahora tenemos una posibilidad de conocer quién de la familia tiene el gen y quién no, vamos a hacer lo que sea para que no llegue, los que tienen un riesgo muy elevado, no lleguen a desarrollar un tumor. Nuestra unidad de consejo genético la creé yo porque venía de Madrid y la había rotado por ahí y fue la primera en la región de Murcia, la creamos en el año 2006 dentro del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Morales Meseguer. Desde entonces, en el 2006 hasta el 2021, y le preguntaba a Pilar cuántas llevábamos, exactamente llevamos 2.590 familias analizadas, visitadas o valoradas durante estos años. La mayoría, porque es la enfermedad prevalente, casi la mitad, con 1.500 más o menos, son términos más o menos, con cáncer de mama y ovario hereditario. Pero luego hay cáncer de colon hereditario sin pólipos, que se llama síndrome Lynch, cáncer de colon hereditario con pólipos, con enfermedades polipósticas, y muy poquitas, teniendo en cuenta el conjunto, pues cáncer de páncreas familiar, melanoma familiar, cáncer de próstata. Es verdad que nos dieron una acreditación de excelencia después de demostrar que llevaba mucho tratado y mucho visto y ya habíamos hecho la tesis, un montón de cosas, pues la Sociedad Española de Oncología nos acreditó como unidad de excelencia, ¿no? ¿Quién, cuándo, cómo y cómo
¿Cómo trabajamos? Nosotros ahora mismo somos 2 médicos, 2 oncólogos a tiempo parcial, la doctora Marta Zafra y yo, una enfermera a tiempo parcial también, que ahora es Pilar Moya, nuestra psicooncóloga Rosa. Trabajamos con 2 laboratorios de genética de referencia, uno para colon y otro para mama, los 2 en la Risaca, personal administrativo y tal. ¿Dónde estamos? Nos preguntaban antes. Pues ahora estamos donde Oncología Medical Morales, que es en el nuevo edificio J, transatlántico de madera que nos han hecho, que estamos, la verdad es que hemos ganado mucho todos, ¿no? Tenemos 2 consultas, los miércoles por la tarde y los jueves por la mañana, yo los miércoles y la doctora Zafra por la mañana, y normalmente para acceder a nosotros no es una puerta abierta directamente, pero sí, si el médico de familia o vuestro especialista en cirugía o en ginecología, lo que sea, lo considera porque le contáis vuestra familia, pues lo mandan mediante una interconsulta. La mayoría nos llegan a raíz a través de los servicios de otros compañeros de oncología. Esto muchas me habéis oído hablar ya, bueno, no a mí, sino que en el año 2012, creo que fue, Angelina Jolie contó en la portada del Times, pues su historia. Su historia era que se había sometido a una doble mastectomía preventiva porque tenía una mutación en un gen que se llama BRCA, Breast Cancer Gene, y que su madre había tenido un cáncer de mama y había fallecido de eso, y su tía un cáncer de ovario, y no sé, no me acuerdo si estaba bien o no estaba bien la tía, pero vamos. Ella, portadora de mutación, decidió pues hacerse una cirugía profiláctica, una cirugía preventiva, que se llama una cirugía reductora de riesgo. A partir de ese año, esto ocurre pues con cuando los famosos salen en los medios hablando de su cáncer, pues parece que todo el mundo como que se pone bueno, pues, es trending topic, ¿no? Lo que sea. Y a partir de ese momento, las consultas, esto es Estados Unidos, pero da igual, las consultas a nivel mundial de petición de visita en las unidades de canceritario, pues se multiplicaron por 3 y por 4, ¿no? A partir del momento en que se publica, pues hay un boom exagerado de gente que quiere hacerse el test y de gente que quiere operarse o que no quiere operarse o que quiere estudiarse. Nosotros también lo vivimos, obviamente. ¿Quiénes serían las candidatas a una consulta de consejo genético? Pues principalmente aquellos casos con cáncer a edades muy tempranas. Tener un cáncer de mama a los 80 es una cosa relativamente frecuente, tener un cáncer de mama a los 30 es algo que llama la atención. Todo lo que llame la atención huele a que puede haber algo debajo, ¿no? Cuando en una misma familia, en una misma rama familiar, no me vale que tu tía materna tuvo un cáncer de mama y tu tío paterno tuvo un cáncer de próstata. Las familias comparten genes los de una rama de la familia. ¿Sabes? La gente tiene mucho miedo porque mi madre tuvo un cáncer de mama y mi padre y mi tía paterna tuvo un cáncer de mama. Y digo, eso no es una familia familiar, eso son 2 familias. Tú has heredado el gen por un lado o por otro, no puedes tener por los 2. Bueno, pero cuando hay 3 o más casos del mismo cáncer en la misma familia, múltiples tumores en un mismo individuo, una mujer con un cáncer de mama y un cáncer de ovario, impresiona de que puede haber algo ahí, una enfermedad hereditaria. Hay algunos cánceres muy raros, determinadas razas tienen más riesgo de tener estas mutaciones, como los judíos askenazis, y luego algunas alteraciones, porque hay en mama y ovario no, pero en cáncer de colon hay muchos pues, que tienen alteraciones pigmentadas alrededor de la boca, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos el árbol genealógico, tenemos que elegir de esa familia quién es la que más probable tenga el gen. En realidad, si hay una enfermedad genética, lo van a tener todos los de la familia. Bueno, la mitad, me refiero a los casos de la familia. Pero no podemos testar a 12 primas que vienen que no tienen cáncer. Tenemos que afinar en el diagnóstico, porque es una cosa que lleva un tiempo, lleva mucho, es bastante costoso, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que elegir como caso índice o como caso probando al caso más raro de la familia. Y cuando hablo de caso más raro, pues si en la familia hay 2 mujeres con cáncer de mama y un hermano con cáncer de mama, elegiremos a este porque es lo raro. O el cáncer de ovario es más raro que el de mama, mucho más poco frecuente. Pues siempre elegiremos a la mujer con el cáncer de ovario o a la mujer con el cáncer de mama bilateral. Es decir, o a la mujer con el cáncer de mama más joven. Si hay 3 familiares con cáncer de mama, una a los 80, una a los 70 y una a los 30, empezaremos por la chica a los 30, ¿no? Para hacer el estudio genético. Hay unos criterios clásicos que llamamos criterios clásicos de evaluación. Esto es la Sociedad Española de Oncología Médica, pero cada sociedad tiene sus diferencias. Y va a depender un poco de la carga familiar que veamos en el árbol genealógico.
Cuando hay 3 familiares de primer grado con mama y ovario, está claro que es una familia de alto riesgo, o cuando hay 2 casos en la familia, tenemos que ver, ¿no? Si 2 hermanas de 60 y 70 tienen un cáncer de mama, eso no impresiona de que salga algo hereditario. O sea, son todo probabilidades, nos movemos todo con probabilidades, ¿no? Entonces, si hay 2 hermanas con un cáncer de mama menor de 50 años, ya consideramos que es un criterio. Si hay un cáncer de mama en el varón y otro caso de cáncer de mama, etc. Y cuando solo hay un caso, pues que sea muy raro. Por ejemplo, una mama bilateral, una chica con una mama bilateral a los 40 y 42 años. O una mama y un ovario en la misma paciente. O una mama diagnosticada muy joven, a los 33, 34 años. Eso impresiona de que tiene que haber algo. Luego puede que encontremos algo y puede que no, como ahora veremos. Nuestra arma principal es el árbol genealógico, que normalmente abre la historia Pilar, a veces nosotros, y donde intentamos llegar hasta 3 generaciones. Y es muy importante la información que nos aportáis. Casi todo el mundo sabe si su madre o su abuela tiene un cáncer de mama, porque lo ha vivido, lo ha visto, pero cuando es un cáncer ginecológico, pues hay muchos fallos. Mi tía tuvo un cáncer de ovario, seguro, y al final buscamos en la historia de la tía y era un cáncer de cérvix, que no tiene nada que ver con esto. O sí, tuvo un cáncer de ovario y luego era un cáncer de estómago, que no tiene nada que ver con esto. Es decir, o tuvo un cáncer de hígado es súper raro, pueden ser metástasis de otro tumor. Es decir, que las mamas son muy claras, pero en los otros a veces hay que investigar mucho porque una cree que en su familia ha habido 4 casos de cáncer de de ovario, y había un gástrico, un ovario, un útero y entonces eso no huele a algo familiar, ¿no? Y también es muy importante el número de mujeres que haya en la familia. Es decir, no es lo mismo si en una familia de 3 chicas, sois 2 hermanas y una prima. Si hay 2 casos de cáncer de mama en 3 mujeres de la familia solo tiene 3 mujeres, los demás son chicos, y aparecen 2 casos de cáncer de mama. Eso es una probabilidad muy alta. Si en cambio las típicas familias numerosas que hay 32 primas y hay 2 casos de cáncer de mama, la probabilidad obviamente, o la sospecha no es la misma. Se sospecha mucho más una enfermedad hereditaria si 2 de 3 chicas tienen cáncer de mama en una familia, que si chicas, pues si son jóvenes o mujeres, me da igual la edad. O que si son 2 de 35 primas hay 2, pues es que eso es el riesgo poblacional, ¿no? Y eso es lo de solicitar confirmar que dice Pilar, que traigáis el informe, por esto, ¿no? Porque os voy a contar el caso de un caso práctico nuestro, una mujer que se llamaba, voy a llamar Ana, no se llama Ana, es una chica. Las mujeres en los árboles genealógicos, en el pedigrí, siempre se escriben en circulito y los hombres en cuadrado. No sé si es que somos más cuadriculados o no sé por qué la razón, pero estos son símbolos internacionales, ¿no? Cuando se cruza es que ha fallecido y se pone la edad que tiene ahora y la edad de los diagnósticos. Entonces, esta mujer de 45 años tuvo, que es la que pregunta, la flechita, que es Ana, un cáncer de mama, breast cancer, a los 42. Nos contaba que su madre, que ahora tenía 75 años, tuvo un cáncer de mama a los 39 y un cáncer de mama a los 50. Que su tía, la hermana de su madre, que ahora tiene 80, está viva, pero tuvo a los 45 años un cáncer de mama. Y otra tía falleció por un cáncer de ovario 2 años después del diagnóstico. Un tío había fallecido de otra cosa y la abuela había tenido un cáncer de ovario a los 70, aunque falleció de mayor por una trombosis, no me acuerdo. Y esta chica, pues Ana tiene 3 hijos sanos. Bueno, luego volvemos con Ana. Entonces, primero hay que identificar que la persona está en riesgo. Y eso lo hacen los médicos de familia inicialmente o los oncólogos, tal. Si parece que hay algo hereditario, nos la manda a la consulta a la unidad de consejo genético. Ahí en la primera consulta hacemos el árbol genealógico y hacemos una valoración del riesgo. Además del árbol genealógico, nos recurrimos a estas técnicas informáticas que os he dicho antes, ¿no? Estas herramientas informáticas o apps que calculan un poco la probabilidad de padecer una mutación o de ser portadores o no. Si consideramos que es de riesgo alto, le realizamos un estudio genético. Esto ha cambiado mucho. Antes tardaba 1 año, cuando empezamos en el 2006. Dentro de 1 año llamaremos, pero 1 año sí, porque era muy lento. Ahora en 3, 4, 6 semanas, el laboratorio de genética la Risaca lo hace. Y una vez que mandamos la muestra, es una muestra de sangre normal. Si vemos que no tiene un riesgo elevado, no le hacemos el estudio genético y recomendamos un seguimiento poblacional. Pues usted, su familia, a partir de los 50 o 45, mamografía cada 2 años. Y luego llega la tercera consulta al momento de informar el resultado.
Si el resultado es positivo y hay una mutación, le propondremos un plan de seguimiento a las pacientes portadoras de la mutación. Pero lo importante, o lo más importante, es hacerle el mismo estudio genético a todos sus familiares ya. Hombres, mujeres, mayores de 18, porque esto tienen que ser mayores de 18 años. Hacer estudio genético a las hermanas sanas, a las hijas mayores de 18 años, a las tías, etc. De tal manera, sabemos, y siempre es así, que más o menos la mitad de la población, da igual que sean chicos o chicas, hombres o mujeres, de esa familia van a ser portadores de la mutación y la mitad no. Es una herencia autosómica dominante, eso implica que lo hereda la mitad de los hijos. O más bien, mejor dicho, la probabilidad de heredar una mutación si tu madre es portadora es de un 50%. Por eso la mitad. De tal manera que las que no tienen la mutación pasan a riesgo poblacional y tendrán que hacerse la mamografía a los 45 o 50 años como la población normal. Sin embargo, aquellas que tienen la mutación, mujeres sanas, las hermanas de las afectadas o las hijas que tienen la mutación, hay que hacer algo porque tienen un riesgo muy elevado, como ahora vamos a ver. Se basa en hacer el estudio genético en un individuo que tenga tumor. Si identificamos una mutación, le ofrecemos el estudio a todos los miembros de la familia y si no la identificamos, es un resultado no concluyente y ahí terminamos de momento la historia, ¿no? Esto es lo que le pasó a Ana. Ana, la más rara, cuando digo rara, el caso más raro de la familia, pues era la madre, porque la madre había tenido 2 cánceres y encima a una edad muy jovencita, a los 39 años. Podíamos haber hecho a la tía, pero la tía había fallecido, solo se lo pudimos hacer. Le hicimos el estudio genético a la madre, BRCA1 y BRCA2, que es lo que hacíamos en el año 2008. Y resultó que tenía una mutación en el gen del cáncer de mama 1. Inmediatamente, era bastante esperable, inmediatamente se lo hicimos a toda la familia. A la otra hermana que había tenido un cáncer de mama era positiva y luego, disculpad, pero no veo la parte de abajo de mi pantalla y no me la sé de memoria. Ahí. Y luego, una hija de 25 años era portadora de la mutación y la otra hija 21 no. Esta chica pasará a un riesgo poblacional y la chica 25 es con la que tenemos que actuar o hacerle unas medidas preventivas importantes. El hijo de 22 no era portador de la alteración familiar. ¿Qué hacer en mujeres portadoras de una mutación en BRCA? Hay que saber los riesgos de la población normal. En la población normal, cuando digo normal, digo los datos poblacionales, no relacionado con todo esto, aproximadamente en los países industrializados, en Estados Unidos quizá un poquito más, pero en países mediterráneos, el riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida está en torno al 8 al 10%. En América es más 10, yo creo que estamos más por 7, 8%. Y el riesgo de cáncer de ovario es entre 1 y 2%. Es decir, 1 o 2 de cada 100 mujeres españolas van a desarrollar un cáncer de ovario a lo largo de su vida y 7, 8 de cada 100 mujeres van a desarrollar un cáncer de mama. Es una enfermedad muy prevalente la de mama, no tanto la del ovario, la de ovario. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos estas mutaciones, aquí veis las tablas, las pacientes, las mujeres sanas con mutación, que no es una enfermedad de una mutación, es un riesgo incrementado. Esto es muy importante de las cosas que recabamos. Cuando tenemos una mutación BRCA, el riesgo de cáncer de mama se eleva hasta 60-70%, es decir, pasa de 7 a 70% a lo largo de la vida. 7 de cada 100 primas, si tuviésemos 100 primas testadas y tuviesen la mutación 100, 70 de las 100 iban a desarrollar un cáncer de mama a lo largo de la vida. Eso es multiplicar el riesgo por 10. El cáncer de ovario en BRCA1 se multiplica por 20, si el riesgo es 1 y pasa a 20, por 20 por 40. Es decir, 2 o 4 de cada 10 primas que tengan el gen van a tener en lo largo de su vida un BRCA1 si no hacemos nada. Para eso sirve saberlo, para hacer algo. Esto no es saberlo por vamos a crear una ansiedad en la familia, sino ya que lo tienes desde antes de nacer y lo tienes desde hace 40 generaciones en tu familia y ahora lo sabemos, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a hacer lo que podamos hacer para evitar que desarrolles un cáncer de mama o un cáncer de ovario. El BRCA2 el riesgo es un poquito menor, sobre todo de ovario, que está en torno a 1 o 2 de cada 10 mujeres. Y también aumenta el riesgo de cáncer de mama en el varón y el riesgo de cáncer de próstata en el varón. Fijaros, el riesgo de cáncer, cada gen va a tener unos riesgos un poco diferenciados. El riesgo de cáncer de ovario es mayor en BRCA1 que en BRCA2, pero además la edad donde empieza el riesgo, la curva, esta es la edad de la mujer abajo, en el eje este. La curva empieza a subir a partir de los 40-50 años el riesgo de cáncer de ovario en BRCA1.
mientras que en las mujeres con BRCA2 el riesgo aparece a partir de los 50-60. Como el tratamiento es quitar el ovario, los ovarios sanos antes de que se desarrolle el cáncer, le recomendaremos en BRCA1 a partir de cuando se acerca a los 40 años, 35-40, hacer oforectomías o quitar las trompas y los ovarios. En cambio, en BRCA2 podemos esperar a que la mujer llegue a la menopausia y tenga menos efectos estas cirugías, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues, ¿qué podemos hacer para reducir el riesgo? Vale, yo le digo a una familia, hemos encontrado una mutación en BRCA1, el riesgo son estos, se la hacemos a las hijas, 2 la tienen, 1 no, la que no tiene deja de venir, la que la tiene le ponemos un programa especial. ¿Qué podemos hacer? Pues si tienes un riesgo elevado, no vale con hacerte una mamografía cada 2 años desde los 50 a los 70. Esto es lo que hablábamos antes de individualizar el riesgo individualizar los seguimientos a tus riesgos individuales. Si tienes una alteración genética que aumenta mucho el riesgo de tener cáncer de mama, vamos a empezar a los 25, 30 años a hacer una mamografía una vez al año y una resonancia magnética de mama, una resonancia una vez al año, intercalado. Siempre digo, en enero mamo, en junio reso, en enero mamo, en junio reso, en enero mamo, de por vida. Y ahí sé que no podemos límite de edad, porque tienes un riesgo muy elevado, me da igual que tengas 70 años. El riesgo no está en 8%, está en 80%. Cuanto más años tenga la mujer mayor, más riesgo va a tener. Para el diagnóstico del cáncer de ovario, lamentablemente, las revisiones ginecológicas no sirven para nada, o prácticamente para nada. El cáncer de ovario es diferente, es un tumor más agresivo, y por mucho que te revisen tal. Las guías dicen, hasta el momento en que me opere, voy a que me vea el ginecólogo 2 veces al año. Pero el nivel de evidencia científica de esa frase es regular, ¿no? Entonces, vamos a hacer. ¿Otra opción que podemos hacer? Bueno, estos estudios recientes dicen que incluso a lo mejor no basta con una resonancia al año, sino que hay que hacer cada 2 años una resonancia. Perdona, cada 2 veces al año una resonancia. Son estudios, estos son de este año, se han publicado, pues dice more is more, cuanto más mejor. Semianual, screening con mamografía semianual en partir de mutación. Son estudios que hay que confirmar, pero a lo mejor, incluso hemos dicho, son tan riesgo que hay que hacer todavía más. No sabemos. Otras cosas que vamos a ver es, ¿hay algún tratamiento que pueda disminuir el riesgo en mujeres con portadoras de mutación? Pues parece que no. No hay estudios concluyentes con tamoxifeno o inhibidores de aromatasa u otros fármacos. Hay un posible papel de los anticonceptivos orales en el riesgo de cáncer de ovario. En la población general lo hay. Quiero decir, tú cuanto más años tomes anticonceptivos orales, menos ovulaciones vas a tener y eso disminuye el riesgo de cáncer de ovario. Eso se sabe. Y en estas familias también. El tomar anticonceptivos orales parece que aún baja un poco el riesgo, pero no hay mucho más. La opción, no sé si mejor o no, ahora lo veremos, pero es o me vigilo muy bien, punto 1, o me opero. Me opero antes de tener el cáncer. Si yo sé que tengo un riesgo de cáncer de mama en torno a un 60% a lo largo de mi vida, una opción que tengo es hacer lo que se llaman cirugías reductoras del riesgo. La cirugía reductora de riesgo para la mama, pues es una técnica que hacen los cirujanos casi siempre, los cirujanos plásticos de la Risaca, en esta región, algunos han hecho aquí, no mucho, pero es, pues digamos que a través de la areola del pezón, abrir la mama, extraer el tejido mamario y colocar una prótesis en el mismo acto, de tal manera que del quirófano sales estéticamente con volumen mamario, pierde un poco la sensibilidad del pezón, es obvio y tal, es una cirugía. ¿Se podría quitar todo? Pues sí, pero si quitas todo vas a tener muchas más complicaciones luego, estéticas, psicológicas, etcétera. Se te va a hinchar el brazo, quiero decir, hay una balanza de a cuanto más quito mejor, pero a la vez tiene que haber un efecto cosmético y estético y de preservación de tu imagen corporal, que es muy importante, ¿no? Eso ya cada uno valora de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, se parece un poco, es la técnica que se hace normalmente, no es como se hacían en los años 70 de mastectomía a todas, sino vamos a disminuir el riesgo, aunque no lo evitamos del todo, pero disminuimos mucho el riesgo y lo igualamos al de la población normal. Y para los ovarios sí que no hay ninguna duda. Esto sí que, no está tan claro, esto disminuye el riesgo de cáncer de mama, pero no está demostrado con ensayos que aumente la supervivencia o que disminuya la mortalidad, pero esto sí, el quitar las trompas y los ovarios en las mujeres con mutaciones de BRCA1 o BRCA2 salva vidas, eso está clarísimo. Entonces, claro, el problema es el momento.
hacer una oforectomía, quitar los ovarios y quitar las trompas a una mujer posmenopáusica de 50 años no tiene ninguna complicación, vamos a ver ninguna o casi ninguna, o no, es una cosa, pues bueno, que en riesgos-beneficios obviamente es beneficioso. Quitar ovarios y trompa a una mujer de 35, pues tiene muchas complicaciones. Es buscar una menopausia muy precoz que va a alterar tu posibilidad de tu protección cardíaca, ¿no? Las mujeres posmenopáusicas igualan los riesgos de enfermedades cardiovasculares a los hombres, va a empeorar osteoporosis, sequedad vaginal, problemas, bueno, la menopausia precoz, pues está una menopausia a los 45, bueno, una menopausia a los 35, pues no es deseable para ningún cual. Pero claro, pero si en tu casa tu hermana y tu madre han tenido un cáncer de ovario a los 37, a lo mejor no podemos esperar hasta los 35. Es una cosa, entonces, que hay que intentar, pues tienes que ser mamá y cuando hayas cumplido tus deseos de maternidad, a partir de ahí llegues a los 35-40, podemos empezar a plantear quitar los ovarios. Pero eso es lo que salva vidas, porque la detección precoz del cáncer de ovario no existe. Un tema que no hemos hablado en la última charla, y esta sí, no es una cosa, es una cosa que me preguntáis, que preguntan siempre las mujeres en la consulta, es, bueno, yo ya lo tengo, y mis hijos, digo, bueno, tus hijos si tienen el gen o no, ya lo tienen también, las que están vivas, obviamente, pero se puede hacer algo para cortar la cadena, ¿no? Se puede hacer, es bastante complejo, y se han hecho muy pocos casos, pero se hace. Entonces, obviamente tendríamos que hacer una fecundación in vitro, extraer los embriones fecundados, vamos a analizar una fecundación in vitro, no analizar, entre el tercer y el quinto día, hacer una biopsia de esas células del embrión, ver quién tiene, hacer el test genético en esas células del embrión, ver quién tiene el gen y quién no, y aquellos que no tienen el gen, implantarlos en el útero materno, y los que no, y los que tienen el gen, desecharlo. Desechar es lo que se dice, y esa es la implicación que puede tener, que hay, bueno, la implicación, posible implicación ética, que no, hoy no es el tema y que cualquier día podemos hablar de lo que queráis, pero vamos. Esto es complejo porque implica pues, una fecundación in vitro y encima implica una selección embrionaria, es complejo técnicamente y es complejo psicológicamente y a nivel al hacerlo. Quiero decir, hay que pasar por un control nacional, por un comité nacional que decide caso por caso. El otro día oí una charla de un oncólogo que está en ese comité, se reúnen 2 veces al año, de momento han analizado 50 y tantas mujeres en España con esto en los últimos 10 años, es una cosa, pero es una realidad. En el año 2019, en un hospital catalán, pues digamos que nace el primer bebé en España libre del gen, porque han hecho una transferencia de los embriones sanos a la madre. Pequeñas dos, vamos a ser muy breves, algunas otras cosas con respecto a todo lo que os he contado, os lo conté muy parecido hace 6 años, ¿no? Cuando me invitáis a dar prácticamente la misma charla. ¿Qué ha cambiado? Pues vamos a ver cosas que han cambiado. Lo primero es que ya no todo es BRCA1 y BRCA2. En el año 2014 analizábamos BRCA1 y BRCA2 y sabíamos que había otros genes muy poco frecuentes, menos de 1 o 2%. Había familias que tenían 5 mujeres con cáncer de mama y ovario en la familia, hacíamos BRCA1 y BRCA2 y salía normal. Decimos, aquí huele algo, aquí es que, joder, tiene que haber algo. Y no lo encontrábamos, ¿no? Y te da mucha rabia. Esto ha cambiado, no mucho, ha cambiado algo. Y es que esto es ahora, en el año 2021, para el cáncer de mama tenemos un panel de verdaderamente útiles, 8 o 10 genes, que son mucho menos frecuentes que BRCA o BRCA2 en cuanto a frecuencia en la población y además aumenta el riesgo mucho menos. Y en cáncer de ovario parecido, son unos pocos menos, pero bueno, en esta serie de 360 mujeres con cáncer de ovario encontraron 24% con mutación en 12 genes. Como veis aquí, esto es una publicación de este año, tengo unas pantallitas con nuestras caras ahí, entonces me tapa. Ya. Entonces, mira, intentar para entender es que abajo es la edad de la mujer, 20, 40, 60, 80 años, y aquí el riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. A mayor riesgo, pues 70% es que 6 de cada 10 van a tener un cáncer de mama. Bueno, BRCA1 y BRCA2 están aquí arriba, es decir, a los 80 años, lo que hemos visto, entre un 60 y alrededor de un 60% de las mujeres van a tener un cáncer de mama, si no se hace nada. La población es esta línea, la población general,
la mayoría en la población, de estudios poblacionales, marcan pues ese 8% de riesgo poblacional. Y estos otros genes pues aumentan un poco, multiplican por 2, multiplican por 3 el riesgo. No multiplican por 10 como hace RC1 RC2, pero están aquí. PALB2 sí que lo multiplica bastante, pero CHEK2, BARS, ATM, RAT51 son genes que aumentan el riesgo de cáncer de mama, multiplican por 2 el riesgo. El riesgo es un 8%, ahora tendríamos un 16% de riesgo. 20, 2 de cada 10 primas desarrollarían un cáncer de mama si tuviese una mutación en ATM, por ejemplo. Y hay unas recomendaciones, a lo mejor, pues ahí es donde hay que identificar y a lo mejor, y ya no hace falta hacer una resonancia a los 25, porque se sabe que en ATM el riesgo empieza a partir de los 40, entonces podemos empezar las revisiones a los 35 en lugar de a los 25. Esto es lo de el cribado para todos no, o sea, cribado para todos sí, pero no el mismo cribado para todas. Esto ha llegado con las técnicas, estas son las máquinas de secuenciar. Antes secuenciábamos 2 genes, se hacía pocito a pocito y tardaba un año en secuenciar BRCA1 y BRCA2. Ahora lo metes en esta máquina, se ha abaratado mucho. Un estudio completo de 20 genes puede costar 300, 400 euros o así. Aún así todavía ha sido unas técnicas caras. Y lo que hacemos es todos los genes a la vez. ¿Vale? En el año 2017 empezamos a juntarnos, que hasta entonces no lo hacíamos, 2016, 2017, creamos un comité que nos reunimos mensualmente con la unidad de cáncer. Solo hay 2 unidades en la región, la nuestra, la nuestra y la de la Risaca, la unidad de consejo genético de la Risaca, junto con los compañeros del laboratorio que están en la Risaca, y pues nos juntamos 3 biólogos moleculares, 3 o 4 oncólogos en total de las 2 unidades, las 2 enfermeras, técnicos, pues, intentábamos comentar a quién le hacíamos el panel y a quién no. Esto era el año 2016. Al final se han abaratado tanto que allá todo el mundo es mucho más barato hacer el panel que secuenciar uno y luego otro gen. Con la pandemia empezamos a hacer las reuniones, pues como estáis viendo. Pasamos de reunirnos los miércoles allí en la Risaca a hacerlo online. La Sociedad Española de Oncología y de Genética había determinado un documento de consenso sobre cómo implementar estas técnicas de secuenciación. No os vamos a hablar porque esta era para otra charla, pero una de las cosas que quedaba claro es que había que evitar esto. Be aware del autotest. Esto es uno de los tests que puedes encontrar en la red, en internet o en empresas farmacéuticas o farmacodiagnósticas, donde mandas la muestra de sangre o de orina o de saliva, depende de dónde sea la muestra, y tal. Pues esto te dan un resultado que a ti, si te dicen que tiene una mutación rara en el gen X, te quedas absolutamente igual. Y no está, o sea, esto hay que hacerlo con consejo genético previo y consejo genético después. Porque si no, vamos, ninguna sociedad lo recomienda como autotestarse, ¿no? Para ver lo que tengo. Porque esa información te puede provocar gran estrés y a lo mejor no era importante porque hay genes alterados importantes y otros que no lo son. Esto es un informe nuestro, bueno, nuestro, del laboratorio de genética que nos trabaja a nosotros, que es el de la Risaca, para que veáis un ejemplo. Esto es un ejemplo, es del año 21, que mi compañera lo pidió a una mujer de la consulta y le hicieron de golpe un panel de 20 genes y justo tenía una mutación BRCA1, que es el gen más frecuente. Pues vale, tenía una mutación del gen BRCA1. En la Risaca, como ya tiene mucha casuística, pues está muy bien lo que hacen, está fenomenal, porque analizan todas las familias. Esta mutación la tenían 14 familias de la región de Murcia, y en ella había cáncer de ovario, estos casos, y a estas edades. Y cáncer de mama, estos casos, una bilateral a los 37, una a 78, una triple negativo, otra triple negativo. Entonces a nosotros nos ayuda mucho porque, claro, si tienes una mutación es que en el fondo sois nietos o tataranietos del mismo, estas familias son tataranietos del mismo gen, del mismo tatarabuelo, tatarabuela o tatarabuela, el mismo ancestro, y por tanto se van a parecer mucho y las recomendaciones las podemos hacer mucho. Si resulta que solo aparece en ovario, todos los cánceres de ovario que aparecen son en los 70, 80 años, no hace falta operar a los 30, podemos esperar a los 40. Es decir, esto es el fenotipo o las características de estos genes, de este gen concreto que tiene esta chica, en las 14 familias que hay en la región con la misma mutación. Última historia. La última historia es los fármacos. Antes solo hacíamos en la unidad de consejo genético genética familiar o con intención de lo que estamos hablando ahora, de
ver cómo está la familia y ayudar a las hijas y a las nietas, etcétera, etcétera. Pero a partir del año 2014 se han ido aprobando fármacos para cáncer de ovario y más tarde para cáncer de mama, próstata y páncreas, que solo son útiles de verdad cuando se usan en portadores de mutación en BRCA1 y BRCA2. Este es el primero que llegó, que fue el olaparib, y estas son las indicaciones que han ido llegando. Esta es una revista del 2018, y nosotros a partir de ese momento pues tuvimos lo que el efecto Angelina llamamos el efecto olaparib en nuestra consulta de cáncer, en la consulta de cáncer genético, ¿no? Yo al principio tenía peticiones para estudios como 6 hace otro año, se empezaron a subir, y a partir de 2017-2018, cuando aparecen estos fármacos, mis compañeros me mandan páncreas, próstata, ovarios y mujeres con cáncer de mama para analizar si tienen la mutación, no porque tengan antecedentes familiares, sino porque quieren ver si les pueden aplicar estos fármacos nuevos que solo son útiles si tienen la mutación. En el año 2020 tuvimos un bajón por la pandemia, claro. Y en el año 2021, esto es de hace unos meses, ahora ya vamos por 28 o así. Es decir, estamos avanzando y estamos cambiando desde los criterios clásicos que solo nos basábamos en antecedentes familiares, ahora hacia un criterio terapéutico. Es decir, los oncólogos quieren saber que aquí tienen unas condiciones, no es que quiero hacérmelo porque sí, no. Si no hay fármaco dirigido que esté autorizado para tu indicación, no tiene mucho sentido forzar este estudio, solo por saberlo y tener un papel. Sirve si cuando sales positivo puedo ponerte un fármaco en lugar de la quimio, te puedo poner esta quimio en pastillas, ¿no? Como veis, hay muchas indicaciones para ovario. Estos son todos los fármacos que hay para el cáncer de ovario, alguno para próstata y alguno para mama. En cáncer de mama, pues recomiendan, ya me están llegando mujeres remitidas de Paco Ayala y de Elisa, recomiendan hacer el screening para las mutaciones en línea germinal en cualquier mujer con cáncer de mama metastásico, con tumores triple negativo o que hayan progresado o que el tumor haya crecido estando en tratamiento hormonal. ¿Por qué esto es justo? Pues porque es para los que está indicado el fármaco, si no, no te lo van a dar. Entonces, si no tienes esa opción, entonces a esas mujeres que con cáncer de mama triple negativo, enfermedad metastásica, que ha progresado quimioterapia o hormonoterapia, plantean ahora si podemos usar el olaparib o el talazoparib, estas quimios orales que solo funcionan mutadas y nos lo mandan para mutación. Entonces los tiempos son diferentes porque una mama metastásica puede esperar un poco, cuando a mí me operaron hace 8 años y ahora quiero saberlo, esto no hay prisa, ¿no? Pero ahora esto sí que hay prisa relativa en saber los resultados. Y bueno, creo que me he enrollado un poco de más, pero ahora encantado de contestaros a todas las preguntas que queráis. Muchas gracias, José Antonio. Yo creo que ha sido muy interesante y, como tú decías, hay cosas nuevas y también estamos mujeres distintas de la charla anterior. Pues si tenéis preguntas, tenéis una opción de levantar la mano o directamente podéis intervenir. Como os decía que se estaba grabando, pues ya si queréis activar la cámara bien y si no, pues así de esta manera. Así que no sé si hay alguna pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Soy Encarna. Gracias por la charla. Yo creo que nos has aportado muchos datos nuevos y nos has aportado muchos datos nuevos para las mujeres que están afectadas de mutaciones, pero yo creo que también para las que no lo estamos o no lo han estado, por lo que has comentado sobre los cribados. Si yo he entendido bien, ¿se quiere aplicar ese cribado personalizado a todas las mujeres o solamente a las que tienen antecedentes familiares o posibles casos? Porque en el caso de ser, yo entiendo que sería mucho más adecuado personalizar ese screening en las mujeres para evitar ese sobrediagnóstico y todas esas consecuencias negativas que estamos teniendo. También evitaría esa pregunta que nosotros nos hacemos desde hace muchos años y que nadie nos ha sabido explicar nunca. ¿Por qué en Albacete las mujeres tienen riesgo a los 45 y en Murcia las mujeres tenemos riesgo a los 50?
pero yo me pregunto si el sistema sanitario está capacitado para poder asesorar o buscar ese riesgo tan personalizado, porque eso sería una consulta para cada mujer. ¿O hay sistemas para hacer ese riesgo de forma poblacional, masiva? No, ¿verdad? Es un riesgo individual. Es decir, tú puedes tener un riesgo, los programas para determinar el riesgo de cáncer de mama se aplican en tu caso personal, que tiene edad X, antecedentes familiares X. Me han hecho 2 biopsias a lo largo de mi vida. Tengo las mamas más grandes, más densas o menos densas. He tenido mi primera regla a los 12, a los 14 o a los 16. He tenido mi última regla a los 40, 50 o 52. ¿Soy obesa o no soy obesa? ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? ¿Fumo o no fumo? ¿Bebo alcohol o no bebo alcohol? ¿He tenido tantos hijos o no he tenido? ¿Les he dado lactancia o no les he dado lactancia? Todo eso, o sea, los modelos de riesgo estos que os he contado, incluyen todos esos factores. Y no son muy precisos, pero ayudan. Es decir, una lactancia mantenida durante, si tú has tenido 8 hijos y has dado de mamar más años, has tenido más años o meses en tu vida de lactancia, eso se sabe que es un factor protector de riesgo, baja un poquito. Pero si a la vez tienes unas mamas muy, muy densas y muy grandes, pues el riesgo es mayor, porque aunque solo sea por física, de que tengo más tejido mamario que malignizar, ¿no? Si has tenido muchos años de ovulaciones y de reglas y de factores hormonales a tus mamas, tienes más riesgo que si tuviste la primera regla muy tarde y la primera menopausia, eso será. Aún así, todavía, y esos son como, yo lo que digo son como papeletas, entre comillas, como si fuera una rifa, pues tengo por obesidad tengo una, porque me han radiado la mama, gente que ha tenido un linfoma, y se ha curado, le tuvieron que radiar el pecho. O un cáncer de pulmón y se ha curado, y le hemos radiado el pecho. Lo encargo yo de pedirlo. Esas mujeres tienen más riesgo porque ya han sufrido. Entonces hay que modular los riesgos y a todo esto hay que añadirle los riesgos genéticos, los antecedentes familiares y si tiene una mutación no. Y hay más. Ahora lo que se va a hacer, pero no se hace. Entonces yo estaba hablando con los compañeros de cribado de aquí, de los radiólogos, con José y con todos, todo eso, lo que tú has dicho de por qué en Albacete es un tema de política sanitaria, punto y duro. Uno se gasta el dinero en lo que quiere. El profesor, no sé cómo se llama, nuestro consejero se lo gasta en tal y otro se lo gasta en tal. Entonces, la recomendación seguro es por lo menos, lo mínimo, lo que todas las sociedades dicen es, hazlo bien donde lo vayas a hacer, donde es más seguro está, que el de los 50, donde más demostrado. Porque ahí es donde más años de vida ganado. Es que, claro, hablar en una sociedad de mujeres de economía es como muy jodido, ¿no? Pero o sea, hablando de política sanitaria, yo me puedo gastar más dinero en más radiólogos y más máquinas, o en, pues lo que sé, o en quirófanos o en unidades de radioterapia, o en oncólogos, o cosas que no tienen nada que ver. Quiero decir, es puro, es como implantamos el programa de screening del tabaco, a las fumadoras les hacemos un taco, ¿no? Es un tema de eficiencia, de cuánto dinero me quiero gastar para salvar una vida. Vale, obviamente, todas las vidas son iguales en todas partes, obviamente. Pero los políticos tienen que decidir en qué invierten su dinero, el dinero suyo no, perdona, el dinero de todos, en una cosa u otra. Entonces, mi opinión es que hazlo como lo hagas, yo no soy experto en diagnóstico de cáncer de mama, pero hazlo bien. Sé, y eso es así como un scoop, que lo de la Asociación Española contra el Cáncer va a ir hacia menos y va a ir más a individualizar los riesgos y a potenciar más esto, por temas prácticos. Entiendo, José Antonio, que sería como en lugar de recibir yo la carta a los 50 años, está usted incluida en el programa, vaya a hacerse la mamografía, vaya usted a una consulta a los 40 años, supongamos, donde van a decidir qué seguimiento tiene usted que hacer. No, quiero decir, las políticas sanitarias las marcan, o sea, los protocolos sanitarios lamentablemente no los hacemos los médicos, los hacen los médicos de la... Me refiero, si de verdad se pudiese llevar a cabo ese
ese screening personalizado con el Claro. riesgo de cada mujer. Otra cosa es que el seguro te ponga los medios para ello, pero está claro que a lo mejor haciéndote todas las test y que las cosas son imperfectas, porque predecir es lo más difícil. ¿No? Hacia atrás es muy fácil, pero predecir es muy difícil. Pero predecir tu riesgo si tengo un riesgo poblacional, la recomendación es esta, que es un 8%, pero si tengo un 16%, a lo mejor tengo que hacer más cosas, tengo que empezar antes o hacerme más pruebas, eso es así. Y eso es lo que va a intentar llegar a hacer. El otro día había una charla muy fácil, muy interesante en un congreso, escuché, donde todavía no se hace, pero no se buscan estos genes de alta probabilidad, sino microgenes o pequeñas alteraciones que la combinación de todos, se llama un riesgo poligénico, la combinación de todos va a modular un poquito el riesgo en población normal. Entonces va a hacer que este 8% poblacional a lo mejor diga, pues no, usted tiene un 4 y usted tiene un 12. Y a las que tienen un 12 habría que hacerles más cosas. Y a las que tienen un 4 habría que disminuir. Y a lo mejor no hace falta hacerles, porque ten en cuenta, pero es nosotros podemos proponer es decir, obviamente esto es un problema de las 17 comunidades y de lo mal que está repartido esto, que no se trata a todo el mundo igual en este país. Se trata en función de la comunidad, ¿no? Hay 17 reinos de Taifal, cada uno hace lo que quiere, lo que puede o lo que sabe. Pero efectivamente habría que individualizar más. Y es a lo que se va. En los tratamientos, algunas están en tratamiento, lo estáis viendo, cada vez es más individualizado a factores moleculares. Pues no solo el tratamiento, sino también los diagnósticos deberíamos de individualizarlos más a factores genéticos, moleculares, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Como tengas un gen de estos, el riesgo es mucho mayor que toda la lactancia que hayas hecho, Sí, te he respondido. Sí, gracias. Ya sí. Laura Complejo. tenía levantada la mano. Sí. Gracias, Encarna. Laura, adelante. Hola, mira, soy Mari Carmen, es que tengo el iPad de mi hija, se me ha olvidado cambiarlo, pero bueno. A ver, yo quería simplemente preguntar porque, bueno, la familia, no sé si esto es un poco complicado, pero creo que sí. A ver, yo tengo una prima por parte materna que tuvo cáncer de mama. He tenido una hermana que murió con 11 años y medio con cáncer de ovario. Y a mí me lo diagnosticaron este verano y, bueno, ya me han operado y todo. O sea, soy de las nuevas de la asociación y eso. Pero voy bien. He tenido suerte que ha sido poquito y, bueno, ahí voy con mi letrozol, ahora 5 años. Y de momento, pues luego mis revisiones y todo lo que me han dicho. Pero la pregunta era que si con una prima materna, su padre era hermano de mi madre, y tener todo esto que estoy diciendo, debería de mis dos hijas, que tengo una de 31 y otra de 27, deberían de hacerse una prueba ya o no sé, determinar algún tipo de prueba, de examen, porque yo ya el miedo, como ha dicho el doctor, yo ya lo tengo un poco más con mi hija luego a luego que conmigo. Entonces, saber qué debemos de hacer o a ver si podemos hacérselo. Y también la prueba genética, a mí me gustaría hacérmela, pero yo no estoy en Morales, pertenezco a la Risaca. Entonces, allí mismo, a la oncóloga yo solo podría decir, ¿no? A ver, varias cosas. Criterio, cuando hay 2 casos de cáncer de mama en la familia, dependerá de la edad del diagnóstico. No sé cuál es su edad y la de tu prima. Lo importante es la edad del diagnóstico a la que te diagnosticaron. 45 mi prima y yo 57. Pues estás ahí que se podría. Tendrías que hablar con Encarna o con tu oncóloga que te mande a Encarna, que es la enfermera de cáncer hereditario de la unidad de la Risaca. Y no empezar por tus hijas, sino por ti. Si tú tienes algo, luego se lo harían a tus hijas. Ya. Límite es 2 menores de 50, pues 45, 50. Y una cosa casi segura. El ovario de una niña que has dicho ahí, que era 11 años y medio. 11 años y medio. ¿Cuándo murió? El cáncer de mama y ovario es un tipo de ovario el más frecuente, que es un ovario, carcinoma epitelial de ovario, seroso, papilar, bla, bla. Esto no es de infante, es de niños. El cáncer en niños podía haber otros cánceres de ovario que son tumores germinales, son diferentes, que no tienen nada que ver con esto. O sea, en ese árbol genealógico que os harán a la familia, ese ovario no va a tener en cuenta.
Si tuvieses una prima con un cáncer de ovario a los 60 o a los 40 o a los 30, seguro que era un Sí. ovario asociado a este síndrome. Pero esto no es de una enfermedad infantil y no produce enfermedad infantil, y los cánceres de ovario de 11 años son cáncer de ovario de otro tipo. Pues tumores germinales, otro tipo de tumores que no tienen nada que ver. Claro, tú cuentas, tú has vivido decir, mi sobrina o mi hija tuvo un cáncer de ovario, pero es seguro, habrá que coger la biopsia, o sea, un informe y comprobarlo. No existe el cáncer de ovario papilar seroso asociado a esto en niñas de 11 años, como no existe el cáncer de mama en niñas de 11 años. Ya, Pero bueno, tu oncóloga, si cumple el criterio, Sí. que el criterio justo, pues ya te digo, estás ahí en el límite, por eso no pasa nada por valorarlo. No es lo mismo si en tu familia hay 20 chicas o solo eres tú y tu prima y el resto son varones, porque los varones tienen el gen igual que las mujeres, pero no expresan ninguna enfermedad porque el cáncer de mama en varones es súper raro. Entonces, el ovario ese no lo cuentes mucho, o sea, no cuentes mucho, no, quien haga el árbol genealógico no lo tendrá en cuenta, obviamente no lo tendrá en cuenta, pero sí, y si te corresponde la risaca, vía tu oncóloga, díselo que te mande a Miguel Marín o a Charo, que son los dos que hacen esto allí, va por áreas. Muy bien. De todas formas, lo de mi hermana esta pequeña, que empezó con 10 años y medio y duró un año, nada más. A los 11 años y medio se murió. Las explicaciones de antes, como todo esto era más desconocido, y yo tampoco lo he preguntado antes, la verdad. Yo pensaba que eso podía ser genético y tal. Y resulta que el médico de cabecera le dijo a mis padres que seguramente era porque estaba muy alta y iba a ser mujer, en fin, se había trastornado un poco todo su sistema, por decirlo así. Esa era la explicación que le dieron. Entonces yo por eso le he preguntado a usted. Obviamente el cáncer no tiene nada que ver con la altura ni con las hormonas, sí, como estamos viendo, ¿no? Pero es muy probable, estoy hablando como cuando te hacen una pregunta así al aire, que te harías los informes, que ese tumor no esté relacionado con el tuyo, genéticamente. El de tu prima a lo mejor, no puedo decirte que no, pero el de la niña con 10 años, no. Muy No bien. puedo hacer al 100%, pero casi seguro que no. Vale, pues nada más, muchas gracias. Nada, a ti. Gracias. ¿Más preguntas? Yo quería decir, ahora que se ha nombrado la risaca, preguntar si el sistema funciona, la unidad funciona igual que en el Morales. ¿Es así, José Antonio? Sí, más o menos sí. Vamos, yo les conozco mucho. Sí. Tenemos la región partida en dos. Me refiero Sí. hay dos unidades de referencia y a cada uno por hospital le corresponde una otra. Una vez que encontramos a una familia, ya nos da, o sea, cuando yo detecto una mujer con una mutación, me da igual de qué área sea, me da igual de Lorca y tal, lo que no. Tenemos repartido que ya una vez que tienes una familia, te quedas con toda la familia para no partir los árboles y alterar y empezar de cero una cosa. Pero trabajan más o menos igual. Hay una enfermera que está 4 días, que es encantadora y que es muy accesible, y ella hace el árbol genealógico y luego se lo pasa a los oncólogos, donde hay 2 o 3 oncólogos trabajando en la unidad. El doctor Marín y la doctora Charo. Y sí, funciona lo mismo. De hecho, tenemos una ventaja y es que el laboratorio luego es el mismo. Entonces el laboratorio, como es el mismo, que es el doctor Pérez Espejo, nos va, pues tengo una familia, anda, está en la misma familia que yo, por apellido secundario, por no sé qué, y entonces nos intercambiamos en cuanto a, y discutimos los casos, dónde hacer panel, dónde no, hay casos raros, aquí te encuentras de todo, te puedes imaginar, paternidades que no son, primas que no son, familias que no se llevan, pero bueno, el tener todas las muestras de sangre de todas las mujeres que han pasado por mi unidad y por la unidad de la risaca están centralizadas en el mismo sitio, eso está muy bien. O sea, ¿no? Que por lo menos compartamos laboratorio y los biólogos moleculares o los genetistas que trabajan ahí son absolutamente accesibles y maravillosos y trabajan fenomenal y nos mandan la información luego a Miguel o a mí, o sea, a los de allí, al doctor Mario. Sí, funciona. Pero el acceso, las pautas de acceso son las mismas. Los protocolos son los mismos y las pautas de acceso también es vía médico de familia o tal. Ya, vale. Por apuntar una cosa a lo que dice María José, ¿esto es voluntad de la paciente o el oncólogo, el ginecólogo es el que recomienda, si sabe que ya cumple unos parámetros, el derivarlo a la unidad de consejo? La paciente puede pedirlo,
su oncólogo sabe suficiente, si cumple, o sea, hay muchos casos dudosos, a mí me llegan casos y digo, no cumple criterios. Incluso Pilar, a veces, más que oncólogo de pulmón, ya clasifica y dice, no, pues hay gente que dice, es que tengo mucho miedo y quiero hacérmelo porque mi madre tuvo un cáncer a los 54. Dice, ya, pues eso no es un criterio de sospecha de cáncer. O sea, el oncólogo o el médico de familia, a mí una vía que me llega mucho son vía del médico de familia, pues una prima mía se ha hecho un estudio en Valencia, en Madrid o en Santander y tiene una mutación. Entonces yo directamente las meto del médico de familia pero también me llega mucha gente con miedo y también hay que valorarlo. Con miedo digo que una cancerofobia de, pues he vivido mucho experiencia traumática en mi familia, porque mi madre, mi tía y mi abuela, y también mi padre, mi tío y mi abuelo, aunque yo les explico que no tiene nada que ver, que sus padres se pueden querer mucho, pero que no comparten ningún gen. Entonces que hay que pensar en las dos familias totalmente por separado y que en la familia de tu padre, porque te da un cáncer de colon y tu madre un cáncer de mama, tú no tienes un riesgo incrementado. De forma importante. Luego hay que analizar, hacer el árbol genealógico, ver, etcétera, etcétera. Pero bueno, toda mujer tiene acceso a su oncólogo, a su médico de familia, y puede pedirlo, y luego el médico de allí puede, o sea, a veces tocará driblar con alguno y a veces te dirán un médico de su médico y si hay cosas que sabes más y cosas que sabes menos. Aquí no somos todos especialistas en nada, pero puede decir, pues sí, pues yo te mando y que te valoren allí. Maloles tenía la mano levantada. Adelante, cuando Sí, quieras. hola, muchas gracias por la charla. Yo es que quería por lo menos preguntarle si tenemos más riesgo, por ejemplo, de otro tipo de tumores. En mi caso, aparte de tener cáncer de mama, también he tenido un seroso de útero. Y bueno, estoy bien, pero quería saber que creo que el riesgo, por ejemplo, de melanomas está incrementado, sobre todo por transmitir si tenemos que hacer algún tipo de screening también a nivel de piel, cuando ya esto pasa del riesgo poblacional. A ver, en estos síndromes familiares con mutaciones sí que suele haber varios tumores asociados. O sea, si a una familia diagnostican una familia con una mutación BRCA2, tiene un riesgo incrementado de cáncer de próstata en los varones de la familia portadores, de cáncer de páncreas, hay dudas si de melanoma y sobre todo de cáncer de mama y de ovario. Hay otra enfermedad familiar que no tiene nada que ver con esta, que se llama cáncer de colon y útero. Entonces, si una familia aparecen varios casos de cáncer de colon y útero, sospechamos que puede haber esta enfermedad. Se hacen los genes, que son otros diferentes, otro panel de genes diferentes. Se hace otro. Y sale que tiene riesgo y que has heredado este gen. Y hay en la familia 3 endometrios, 3 úteros, aumenta el riesgo de cáncer de ovario, aumenta el riesgo de tumor de cáncer de páncreas, aumenta el riesgo de cáncer de estómago. Es decir, cada síndrome o cada enfermedad tiene unos tumores asociados. El síndrome de mama y ovario familiar, BRCA1, prácticamente solo es mama y ovario. En BRCA2 es mama, ovario, un poco páncreas y mama en el varón. Y un poco próstata. Y otros no. Luego hay el melanoma, pues tiene mucho más que ver con pues, el tono de piel, el tipo de piel, las quemaduras en la infancia, etcétera, etcétera. Por tener un cáncer de mama, no tienes más riesgo de tener un cáncer fuera de las mutaciones estas, no incrementa el riesgo de tener otros. Obviamente siempre está el riesgo de la recaída, eso es otro tema, afectando a cualquier órgano. Pero el riesgo de tener un cáncer de útero, otro tema diferente. En mujeres que han tomado tamoxifeno sí que aumenta el riesgo de cáncer de útero. Sí, no, pero no era el caso, pues no. Con el tamoxifeno. Y luego hay seroso y... Ya, pues no parece, no, si depende de los años que hayas tomado. O sea, me han hecho un estudio genético y no tengo mutación. Y no tienen mutaciones de esta. Claro, pues no, en realidad, pues las enfermedades oncológicas es tan frecuente que el tener dos a lo largo de la vida, lamentablemente, es como pues, el azar o el mal azar, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que no sabemos, muchísimas. Claro. O sea, no digo yo, digo que, no sé, que la ciencia no sabe. Vale, pues muchas gracias. Y yo también, por supuesto. Sí. Luz Adriana tenía también levantada la mano, pero no sé si quiere intervenir. Hola, buenas tardes. Hola, nada, para dar las gracias por la charla, me ha parecido muy interesante, pero quería saber si puedo hacer una pregunta un poquito fuera de, bueno, no el tema, pero bueno, ¿puedo hacerla?
A mí, por supuesto. Adelante. Otra cosa que sepa contestarte, ¿no? Vale, gracias. Tú hazla, tú suéltala. Vale, gracias. Lo que pasa es que yo he empezado con el cáncer más o menos en abril y ahora hace un mes más o menos me han quitado el pecho izquierdo y hace un mes más o menos me he notado un bulto en el lado derecho. Ayer me ha visto la oncóloga y me ha mandado una ecografía, pero la ecografía no me la hacen sino hasta el 20 de diciembre y yo estoy muy ansiosa y muy preocupada. Entonces quería saber si hay probabilidad de que tengas cáncer de mama en una mama y luego te pueda dar en la otra. Era la pregunta. Probabilidad hay, no tiene por qué ser ni muchísimo menos. Y más si acabas de estar tratada con quimioterapia. No, no he tenido quimio. Ah, ¿no has tenido quimio? No, estoy con Solades y Esemastato Teva o algo así, o Norma. Ya. O sea, que te crezca algo estando con hormonas huele a que no va a hacer nada. Pero no lo sé, eso hay que verlo con eco, biopsiarlo, ¿sabes? O sea, probabilidad existe, pero no te tienes que preocupar tanto como que por haber tenido uno y en el mismo mes en el otro vas a tener un cáncer de mama, ni muchísimo menos. O sea, tranquilidad. A ti lo que hablamos antes, ¿no? La ansiedad es bestial, ¿no? Es importantísima. Sí. Y los tiempos son, pues ojalá todo no hubiese cero lista de espera. Para tranquilizarte, diré que aunque en 3 semanas no puede cambiar mucho eso. Salvo es un inflamatorio de mama, que tendrías un calor local, si te ha visto la oncóloga. O sea, que no te tengas tanto, puedes tener el miedo, es libre y puedes tener el que quieras. Y no tiene por qué ser un cáncer de mama porque has tenido uno reciente. Y 3 semanas es algo que no te tiene que asustar. Como que intentar bajarte la ansiedad en cuanto a que no va a cambiar en 3 semanas. No es que se dicen que no me lo vieron y tardaron 6 meses y al año siguiente de repente, pero 3 semanas es algo, pues no lo sé si prudente o no, eso depende de cada uno cómo lo aguante, pero bajarte la ansiedad un poco, que no es un tiempo muy excesivo. Y segundo, que por supuesto, porque haber tenido un cáncer de mama hace unos meses no vas a tener otra ahora, vamos. Vale, gracias. Relajarte. Me dejas más tranquila, muy amable. Pues. Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Yo te quería preguntar, José Antonio, yo me hice hace ya unos años el estudio porque lo tuve con 31 años, el cáncer, y sí que apareció una mutación genética, pero no era ninguna de esas. Y bueno, en su momento, claro, es que hace muchos años ya y como no sabes cómo puede evolucionar, ¿cómo registráis? Por ejemplo, en mi caso tenía una mutación genética que, según decíais, en algunas bases de datos se vinculaba, podía haber, pero no había una evidencia de vinculación al cáncer de mama. Estudiaste ya a mi tía, que había tenido cáncer de mama también, la otra no porque había fallecido, y a mi padre, y no se encontró ese gen. ¿Cómo se actualizan? Claro, lo que tú hablas es una variante significado desconocido. Eso nos lo encontramos a veces. Que decir, está muy bien por lo menos para dar recomendaciones cuando sale que sí, y también está muy bien para dar alguna recomendación cuando sale que no. Pero a veces sale que es dudoso. Y las incertidumbres en medicina a los médicos nos joroban, igual que a vosotras, mucho. Nos joroban, me refiero a que en lugar de intranquilizar o a poner medios, no sabes qué hacer y dices, pues que no sé. Entonces, las variantes de significado desconocido de hace años pueden reclasificarse, pueden estudiarse otra vez. Y de hecho, dímelo, vamos, ahora luego hablamos por teléfono y hablo con el laboratorio que la reestudien. Porque claro, es que yo tengo una hija, cosa que entonces no tenía, y entonces, claro, ahora sí me preocupa, porque... Claro, pero esas variantes, esto es que cuando hay una alteración genética que no está descrita en ninguna base de datos, es decir, si tú eres la primera del mundo, porque esto se vuelca todo a bases de datos internacionales. La mutación en el gen BRCA2, en ATM, un BRCA2 en la posición 3 de este trocito del gen aparece una alteración de una guanina, el ADN se altera, tal, y en esta familia de 4 casos se publica una base internacional y se queda ahí. Cuando dentro de años venga otra en Suiza o en Nigeria y miren y dicen, anda, mira, es que en España hay una mujer en Murcia que tiene esta mutación con 2 casos en la familia. Entonces ya da más poder a que esta mutación es patogénica o esta mutación es la causa de los tumores. Pero a veces se quedan lo que se llaman variantes de significado desconocido, variantes de significado incierto, que es lo que en tu caso
creo recordar, y además, vamos, me estás diciendo ahora, se acepta. En estos años ha podido cambiar, se ha podido actualizar las bases de datos, y de hecho lo hacemos un poco a reclamo, porque lo hacen en laboratorio, pero tenemos 2.500 mujeres y las 2.000 de la Risaca y de Cartagena, al final son 6.000 que, a reclamo me refiero, hay que hacerlo. Cuando ha pasado mucho tiempo hay que hacerlo. También cuando gente que solo ha hecho BRCA1 y BRCA2, esto fue hace años, y ahora, claro, si ahora empezásemos todas otra vez y analizásemos las 6.000 que llevamos, no haríamos a todas las nuevas que ni siquiera tienen BRCA1 y BRCA2. Esto es lo que decías antes de los dineros de la... Entonces, cuando en una familia que ya hemos hecho el estudio BRCA1 y BRCA2 salió negativo hace años y ahora aparece otro caso, volvemos a estudiar ya con el panel completo. O si, por ejemplo, se necesita para ver si hay que poner tratamiento, que gracias a Dios no es su caso, ¿no? Porque entonces, pues a veces estamos repitiendo estudios que ya se habían hecho, pero si tenemos 1.500 en la Risaca tal y en Cartagena tanto, si se hace, no, o sea, pero lo que es reclasificar las variantes antiguas y no volverlas a analizar, sino volver a meter y estudiarlas, eso lo hacen los biólogos moleculares. Pero por supuesto que en tu caso lo hacemos, en el caso de cualquiera que lo reclame, eso es escribir, vamos, yo voy a hablar con los de les mando un correo y digo, esta mujer con esta familia número tal del año 2003, mirar a ver si ha habido algún cambio en estos años que se ha publicado, pues una familia en Cartagena o en Boston que tiene la misma mutación que tú y ya se clasifica. Entonces ya sí que se hará toda la familia. Pero ¿sabes? Yo siempre digo, lo comparo, igual me lo has oído ya, que es como si en una clase hay un niño pelirrojo, tener un niño pelirrojo, tener un hijo con pelo pelirrojo en la clase no es malo, no es patogénico, no es nada, pero es diferente. Pues las variantes es como encontrar una variante, si has conocido, es como tener un gen pelirrojo que no sea, que en el año 2002 parece que no es nada malo, o en el año 2008, no sé cuándo te lo hicimos, y que todos los estudios que se hicieron demostraron que no era la causa de los tumores de tu familia, pero que no era, como todo el mundo en España, somos morenos o castaños, pues era pelirroja en ese aspecto. Pero se puede revisar, o sea, se revisa a los años, se revisa. Pero un poco a la reclamación del oncólogo o del propio paciente. En tu caso, vamos, ahora lo miraremos. Gracias. Suelen reclasificarse pocas, ¿eh? O sea, que sigue saliendo lo mismo casi siempre, pero algunas han cambiado. Eso espero. Lo hacemos. Tatiana, lo hacemos. Oye, y en el caso de que dio negativo, en el caso, por ejemplo, mío, que fuimos las 3 hermanas y dio que no había ningún gen en ese momento, ¿eso se puede volver a revisar por si ha surgido al haber un panel más amplio? Claro, eso es lo que estamos diciendo. Cuando aparece que si hacemos eso, habría que hacer a las 6.000, y a las 6.000 se implicaba no hacer a todas las que no se le ha hecho nada todavía, porque entonces solo estamos haciendo a reclamo del paciente o reclamo del oncólogo, porque aparece un caso nuevo y queremos, ya que en lugar de hacer BRCA1 y BRCA2 hacemos algún gen más o tal. Nosotros estamos ahora iniciando un ensayo, un estudio con el laboratorio de tal, a familias con mucha alta carga tumoral, familiar, 3 o más casos tienen que ser, plantearles, hacer otro estudio genético diferente, con una máquina nueva, etcétera, etcétera. Y eso vamos a ponerlo en marcha enseguida con un piloto de 20-30 familias, y para ver si, haciendo un estudio por otro lado, digamos, estudiando otra parte de los genes, nos sale algo. Si saliese algo en 30 familias que tenemos, como tú, que tienen que tener 3 o más casos y que no haya salido nada en los genes, pero se puede hacer. O sea, no sé, obviamente se puede repetir el panel, pero es que el panel, BRCA1 Universidad justificaba un 50% de los casos y todos los otros genes justifican un 5 más. Es como subir la probabilidad de encontrar algo de 50 a 55. ¿Sabes? Muy poco, o sea, todo es lo mismo, por poder hacer, se puede hacer. En este caso, entonces, os pondríais vosotros en contacto con esas familias, ¿no? En este caso, yo he cogido de momento 30, pero vamos, igual que le he dicho a Tatiana, ya que estáis aquí, podemos hacerlo con una, da igual, necesito unas familias de 3, es investigacional, no es asistencial, es investigacional. Coger familias con 3 o más casos en primer grado que hayan sido BRCA1 vanillina negativo y hacer una técnica nueva de secuenciación ultra profunda que estamos probando en el laboratorio de Vicente en el Centro de Innovación. Sí. Muy bien. Vamos,
Vale. Fenomenal, si Porque- quieres participar, fenomenal. No sé yo, por lo que tú consideres. Porque en el caso, por ejemplo, José Antonio, de María José, es que, bueno, hablabas de aleatorio, y es que me resulta tan sorprendente que 3 hermanas puedan tener un cáncer de mama, que digo, debe obedecer Ahí a huele algo. que hay algo, huele que hay algo. Tiene que haber algo, o sea, yo no puedo explicarme que no haya ninguna relación ambiental, algo tiene que Claro, ser. claro, que- pero a veces son mezcla de genes Ya. y ambientes. Somos genes y Ajá. ambientes, somos familia y somos dónde hemos vivido y con qué hemos comido y qué antenas hemos usado, me estoy inventando, y la polución y la alimentación y todo. Pero es verdad que yo cuando veo familias, yo tengo árboles que hay 3 generaciones afectadas y 5 casos, y dices que tiene que haber, y lo haces y te sabe que no, porque no sabemos todo. Es decir, siglo XXI, en la ciencia, en tema de cáncer hereditario, no sabemos todo, no sabemos mucho. La familia de María José y otras que tengo incluso con más penetrancia, más familiar, y nos sale que no, y te quedas así, apostaba, si me tenía que apostar, me voy a apostar que iba a salir. Pero de repente pues, sale que no, y dices, pues es que no lo tiene, y pues tendrá otro gen que no conocemos, o tendrá un cúmulo de factores hereditarios ambientales, polucionales y en el pueblo donde vive que aumente todo un poquito el riesgo y al final las 3 lo tengan. Porque evidentemente el azar, si es 8 de cada 100 mujeres, más 8 de cada 100, quiere decir, o sea que la probabilidad de que se den 3 sucesos como este es muy raro, es mucho menos probable. Es más, huele a que hay algo, pero no lo hemos podido demostrar. A mí te quedas así, como, fíjate, pues yo pues me acuerdo y además me acuerdo más cosas de enseguida, dices, es que parece que hay algo y no, pues no. Sí, sí. Bueno, ¿más preguntas? Parece que no. ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, darte las gracias por esta tarde. Yo creo que hemos aprendido mucho, como decía Encarna, hemos refrescado conceptos y bueno, contentas de ir hacia esa medicina personalizada en todos los ámbitos, en la cirugía, en los tratamientos, en este caso también, porque bueno, nosotras creemos que es verdad que cuando ponía esos datos del cribado, de la disminución de la mortalidad en números macro, pues la verdad dice, bueno, todo esto hay que ir afinándolo, ¿no? Un poco. Os pediría que os abrierais los micrófonos porque ya que no estamos presenciales, pero te podemos aplaudir igualmente virtual, de forma virtual, que seguro que lo recibirá. Así que muchísimas gracias y un aplauso. A vosotros. Y nada, pues muchísimas gracias. También a Pilar, que aunque no está como ponente, pero forma parte del equipo. De este equipo. Pilar está ahí sin más cámara. Pilar. Sí. No, ahora se ha activado para la despedida. Pilar, ¿quieres decir algo para despedirte? Despide tú como enfermera de la unidad. Yo nada, porque yo he aprendido mucho haciendo árboles, a conocer muchas familias y nada, aquí aprendiendo todos los días porque esto está cambiando mucho. Ya, qué bien. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, pues nosotras en diciembre no tendremos charla porque las navidades nos acortan mucho el mes, pero bueno, sí tendremos sesión con Antonio, la última del año, que será el 16. El 15. Miércoles 15. Y bueno, pues ya retomaremos actividad, aunque bueno, sabéis que la asociación está ahí para lo que necesitéis. Y nada, pues nos seguimos encontrando y si no es antes de final de año, pues ya felices Navidades, aunque ya esto como se adelanta tanto, a no ser que tengamos que celebrar que nos toque la lotería el 22, pues nos volvemos a ver con Antonio o al próximo año, a 2022. Muchísimas gracias, José Antonio. Hasta luego. Gracias. Un abrazo a todas. Gracias, José.